Libros prohibidos. El Código Da Vinci. Resumen del libro Código Da Vinci. Resumen. El libro inicia con un asesinato ocurrido en uno de los lugares más interesantes y significativos del mundo, el Museo del Louvre. La víctima, Jacques Sauniere, el último gran maestre de una sociedad secreta que se remonta a la fundación de los Templarios, el Priorato de Sion, transmite a su nieta Sofía Neveu una misteriosa clave. Sauniere y sus predecesores, entre los que se encontraban hombres como Isaac Newton o Leonardo da Vinci, han conservado durante siglos un secreto que puede cambiar completamente la historia de la humanidad. Sofía busca la colaboración del investigador en simbología Robert Langdon. Este es llamado a su hotel en París mientras daba un curso. El problema comienza cuando al llegar a su cita es interceptado por un detective que le informa que su cita está muerto en el Museo del Louvre, asesinado. La víctima antes de morir deja una serie de códigos por diferentes partes, escribiéndolo con su propia sangre. A partir de pistas escondidas en retratos, cuadros, iglesias y hasta en tumbas y grabados en piedra, Langdon se da cuenta que la Iglesia también ha comenzado la búsqueda del secreto para destruirlo antes de que llegue a la luz pública y termina con la Iglesia tal como se le conoce en nuestros días. Comienza la búsqueda de ese secreto, en una trepidante carrera que les lleva de una clave a otra, descifrando mensajes ocultos en los más famosos cuadros de Leonardo da Vinci. La Mona Lisa sería un anagrama de la unión divina de lo masculino y lo femenino. En la última cena, aparecería sentada a la derecha de Cristo, con una larga cabellera y las manos entrelazadas, una mujer, la mismísima María Magdalena. Esto lleva a interpretar que ella es la mujer de Jesús. María Magdalena no solo era la compañera de Cristo sino que tuvo un hijo de su simiente, fue una de los 12 apóstoles, y Cristo le confió la dirección de su iglesia. Sin embargo, la misoginia de Pedro y Pablo llevó a la persecución de María Magdalena, a tildarla de prostituta y condenar su descendencia. El Santo Grial es la misma María Magdalena. El Priorato de Sion resguarda todos los documentos que demuestran esta hipótesis, y su localización solo la conocen 4 miembros del Priorato. La novela también ofrece la fascinación de los poderes terrenales. El Opus Dei y el Vaticano empeñados en que no se revele el contenido de los documentos de la descendencia de Cristo. La novela nos refiere a hechos históricos en los que aparece el Concilio de Nicea, donde Jesucristo es convertido en divinidad, pues hasta entonces había sido considerado simplemente un profeta de una nueva fe. Un rompecabezas que deberán resolver pronto, ya que una poderosa e influyente organización católica está dispuesta a emplear todos los medios para evitar que el secreto salga a la luz. Se trata ni más ni menos que del Opus Dei. El final de la novela queda en el aire, supongamos que se trata de alargar la historia. Resumen. Robert Langdon se encontraba en la habitación del Hotel Ritz de París cuando recibió la llamada del recepcionista del hotel diciendo que había una persona muy importante que quería hablar con él. Langdon dijo que no quería que lo molestasen y colgó, pero al momento volvió a sonar el teléfono y el recepcionista le dijo que el hombre iba hacia su habitación y Langdon colgó. Al momento llamaron a la puerta de su habitación y cuando abrió el hombre le dijo que era miembro de la policía judicial y que tenía que acompañarle por el asesinato de Jacques Sauniere, conservador del Museo Louvre de París, y que tenía que ayudarlos a resolver el crimen, y entonces le enseñó una foto del cadáver y le dijo que se lo había hecho el mismo Sauniere. Después de ducharse, Langdon acompañó al agente de la policía judicial al Museo del Louvre. Allí se encontró con el teniente Fache de la policía judicial. De mientras el asesino de Sauniere se encontraba en una residencia del Opus Dei y allí se torturó para limpiar sus pecados. Este hombre se llamaba Silas y había matado al conservador en nombre de un hombre que se hacía llamar maestro. Silas había obtenido la información que quería y pronto se dirigiría al final de su misión. De mientras Fache y Langdon se encaminaban hacia donde estaba el cadáver del conservador. Cuando llegaron, Langdon vio que el conservador se había hecho a sí mismo con su propia sangre un pentagrama que es el símbolo de la divinidad femenina, y además el propio conservador se había colocado en forma de pentagrama y Langdon no sabía por qué lo había hecho, pero cuando Fache le enseñó que el conservador además de eso había dibujado con un rotulador especial que solo se veía con una luz ultravioleta, se convertido en el hombre de Vitruvio y había escrito encima 13, 3-2, 21-1, 1-8, 5, Diabolein. Dracón. Limala, asno, y Langdon se quedó más intrigado de lo que estaba al principio. Entonces llegó Sofía Neveu, que pertenecía al departamento de criptografía, y dijo que tenía una llamada de la embajada americana para Langdon y dijo que tenía que llamar a un número que ella le dio y teclear una secuencia de 4 dígitos. Sofía le dijo a Fache que la serie numérica pertenecía a la famosa secuencia de Fibonacci y que no era nada de otro mundo, y se fue. De mientras el director del Opus Dei, el arzobispo Aringarosa, estaba en un avión cuando recibió una llamada del maestro y le dijo que Silas ya estaba a punto de terminar su misión. De mientras Silas se dirigía a la iglesia de Saint-Sulpice para conseguir la clave y terminar su misión. De mientras Langdon se encontraba en el museo, le devolvió el teléfono a Fache y le dijo que se encontraba mal y que necesitaba ir al baño, y Fache le dejó ir. En los lavabos le esperaba Sofía, que le había dado en vez del número de la embajada americana su propio número de teléfono y ese código secreto para escuchar los mensajes, y le había dicho a Langdon que estaba en peligro porque Fache creía que era el asesino del conservador del museo. Cuando Langdon llegó a los servicios, Sofía le dijo que la policía judicial le había puesto un GPRS en el bolsillo y que había grabado su conversación con Fache para buscar pruebas que lo implicaran en el asesinato del conservador. Langdon le preguntó que por qué Fache le creía culpable y Sofía le enseñó que el conservador había puesto PS, buscar a Robert Langdon. Y por eso Fache le había declarado el principal sospechoso. Sofía también le dijo que era la nieta del conservador y que todo lo que había hecho era para que ella entrara en el caso. Entonces cogió el GPRS y lo metió en una pastilla de jabón y que la tiró por la ventana a un camión que pasaba por debajo de la ventana del museo y saltaron las alarmas.
Fache, que estaba en el cuartel que habían formado en el despacho del conservador, se dirigió hacia los lavabos y vio que el cristal de la ventana estaba roto y que Landon había escapado, y se dio cuenta de que había saltado a un camión que se escapaba y salió en busca de Landon, más convencido que nunca que era culpable. Pero Landon y Sophie se encontraban escondidos y vieron pasar a Fache, que creía que Landon había saltado, pero lo que había saltado era la pastilla de jabón con el GPRS y no Landon, así que Sophie le dijo que se tenían que ir del museo y escapar hacia la embajada americana, pero antes de salir Landon descifró que lo que había escrito el conservador era el anagrama de la frase Leonardo da Vinci. La Mona Lisa, y que seguro que en la Mona Lisa el conservador le había dejado un mensaje y le dijo a Landon que él se dirigiera a la embajada y que luego ella llegaría, pero Landon no le hizo caso y se fue con ella a ver la Mona Lisa. De mientras Silas había entrado en la iglesia de Saint-Sulpice y una monja encargada de vigilar la iglesia le estaba acompañando cuando él le dijo que se retirara, pero la monja le vigiló y cuando Silas creía que nadie le veía fue al altar y movió una piedra y allí encontró un pergamino y lo leyó y contenía un pasaje de la Biblia que decía: llegarás hasta aquí, no más allá. Y la monja, que lo estaba observando, hizo lo que le pidieron unos hombres que hiciera cuando un hombre moviera esa losa, fue a su habitación y empezó a llamar a unos números de teléfonos y los 4 poseedores de esos números estaban muertos, y entonces entró Silas en su habitación y la vio y le rompió el cuello. Cuando Sophie y Landon llegaron enfrente de la Mona Lisa le aplicaron la luz ultravioleta y vieron que en el cristal que la protegía habían escrito las palabras "No verdad lacra iglesias", y descubrieron que era el anagrama de la Virgen de las Rocas, pero les pilló un guardia que fue a ver qué eran esos ruidos que está escuchando y los vio a los dos y les apuntó con una metralleta, pero Sophie arrancó un cuadro de la pared y amenazó con romperlo por la mitad y el guardia tiró la metralleta y fue. Cuando se dirigieron al cuadro de la Virgen de las Rocas y descubrió que detrás del cuadro su abuelo había escondido una llave que tenía las iniciales PS, Priorato de Sion, y una dirección, y se pusieron en camino. De mientras Fache descubrió que Landon le había engañado y se dirigió de vuelta al museo todo lo rápido que pudo. Landon y Sophie se dirigieron hacia esa dirección y descubrieron que era un banco y que la llave era de una caja fuerte y que la secuencia de Fibonacci era también la secuencia para abrir la caja fuerte. En el interior de la caja fuerte había una caja que contenía un invento de Leonardo que era para guardar documentos y que solo aquel que tuviera la contraseña para abrir la caja lo podía extraer. Pero la policía los esperaba fuera, porque Fache se había enterado de a dónde iban y los había seguido. Pero consiguieron escapar y Landon y Sophie se dirigieron a casa de un amigo de Landon que era Sir y que estaba residiendo por el momento en Francia y llegaron allí. Allí intentaron descifrar juntos la contraseña y lo consiguieron gracias a que Landon encontró un papel que le daba pistas sobre la contraseña. Pero cuando abrieron el aparato descubrieron que había otro igual dentro pero más pequeño y que tenía una pista. De mientras Silas recibió la llamada del maestro y le dijo que se dirigiera a la mansión donde está Landon y allí atacó a Landon para coger la clave, pero lo consiguieron neutralizar y siguiendo la pista que encontró Landon se dirigieron hacia Inglaterra, que era donde se encontraba la siguiente pista, y se llevaron a Silas amarrado con ellos. De mientras Fache, que le había seguido, entró en la casa pero ya se habían ido y se encontraban lejos, y Fache encontró unas cintas en la casa que implicaban al mayordomo del Sir del asesinato del conservador, porque el Sir tenía una minusvalía física que le impedía subir las escaleras donde estaba todo. Después de huir se fueron a una pista de aterrizaje del Sir y consiguieron despegar en el jet privado del Sir y volaron rumbo a Inglaterra, y cuando llegaron se fueron en limusina y se llevaron a Silas en el maletero y se dirigieron a una iglesia templaría y buscaron la siguiente pista pero no la encontraron y descubrieron que el maestro era el Sir y que el mayordomo era cómplice. Así que fueron a donde el Sir sabía que se encontraba la última pista y se fue. Landon y Sophie se dirigieron hacia la biblioteca informatizada de Inglaterra y encontraron que la pista que buscaban estaba en la tumba de Newton y se dirigieron allí. De mientras el Sir se dirigió allí y envenenó a su mayordomo y disparó a Silas y se fue a la tumba de Newton. De mientras Fache encontró a Silas y fue en busca de Aringarosa y este le dijo que el maestro era el Sir y a dónde se dirigía. Landon y Sophie descubrieron la clave y abrieron el segundo artefacto, pero entonces llegó el Sir y amenazó a Landon, pero cuando el Sir iba a conseguir el artefacto llegó Fache y lo detuvo y le pidió a Landon perdón y se marchó. Landon y Sophie se dirigieron hacia una remota iglesia y allí encontraron a la familia de Sophie que había estado desaparecida y Landon descubrió aparentemente el lugar del Santo Grial. Comentario personal. Antes de nada habría que dejar claro que se trata de una novela policíaca donde se integran en la madeja de su argumento distintos componentes. Vemos la vinculación de la Iglesia en una conspiración universal, no debe sorprendernos ya que el autor siempre ha reflejado este tipo de tramas en sus novelas. El intento de darle valores históricos creíbles, al hacer referencia a datos, nombres e instituciones reales no hace sino darle mayor intriga a la novela. Pero hay que tener la precaución de no sobrepasar la validez de estos datos, pues no se trata de un ensayo histórico sino de una novela de ficción. La mayor polémica sobre el libro se ha basado en que tanto la Iglesia como los aficionados a las conspiraciones la han tomado como un ensayo sobre teología. Aparte de estos problemas, la trama resulta ágil y dotada del dinamismo propio de los thrillers americanos, pero en vez de tratarse de espías de la CIA, se trata de monjes con intereses ocultos y maléficos propósitos. El libro toma 4 entidades sobre las que se ha especulado a lo largo de la historia y sobre las que se seguirá especulando aún durante muchísimo tiempo: la Iglesia Católica, la Orden de los Templarios, la Prelatura del Opus Dei y el mundo de la ciencia. La trama que teje el autor desvela las intrigas más ocultas de cada una de estas organizaciones que sostienen entre sí unas relaciones dialécticas que dan curso a interesantes hechos. La existencia de un archivo secreto en los sótanos del Vaticano, donde solo tienen acceso un número muy restringido y controlado de personas, ha contribuido a acentuar el carácter misterioso de la Iglesia como organización. En estos fondos bibliográficos se sospecha que puedan hallarse testimonios de los primeros tiempos del cristianismo incompatibles con la ortodoxia eclesiástica actual. Las creencias de los primeros seguidores de Cristo discurrirían por unas sendas que enlazaban con principios doctrinales antiquísimos en los que se profesaba culto y veneración a las diosas.
El papel de la mujer como divinidad pudo aceptarse entre las primeras comunidades cristianas y la mejor personificación de dicha figura femenina estaría representada por María Magdalena. Jesús y María Magdalena constituirían los dos lados de un mismo vértice, dos ramas exactamente iguales, provenientes de un tronco común, los monarcas de Israel. Él, descendiente del rey David, ella, de la estirpe de Benjamín. Pueden hallarse pruebas de todo esto en los archivos secretos del Vaticano. Es esta la causa por la que permanecen herméticamente cerrados para todo aquel que no goza de plena credibilidad eclesiástica. La Orden de los Templarios representa al grupo de hombres clarividentes que realizan el hallazgo de estas verdades ocultas entre las ruinas del antiguo templo de Salomón. Persuadidos de la importancia de su descubrimiento, y temiendo la manipulación que puede hacer la Iglesia de todo ello, la Orden crea, a su vez, un grupo clandestino, el Priorato de Sion, encargado de guardar los documentos que acreditan un descubrimiento tan relevante y de custodiar el sarcófago donde reposan los restos de la mujer diosa, de María Magdalena. Entre los documentos hallados se encuentran los testimonios de los evangelistas tal como los escribieron y sin la posterior adulteración de los padres de la Iglesia, una versión, también escrita, atribuida al mismo Jesús, y, finalmente, la referencia, igualmente manuscrita, que ofrece María Magdalena, en una especie de diario personal. En su conjunto, el hallazgo de la Orden del Temple significa la prueba documentada de que la historia de Jesús no es tal como nos la ha venido contando la Iglesia. María Magdalena, según esos testimonios, sería la depositaria del legado de Cristo, y no el apóstol Pedro. Y lo que es más importante todavía, Jesús se une a María Magdalena en matrimonio y traza en la hija de ambos, Sara, una línea de sucesión a quien correspondería el trono de Israel, puesto que descienden de antepasados regios. Tan trascendental descubrimiento le desvela a la Orden del Temple que la Iglesia Vaticana ha suplantado a la Iglesia verdadera que creó Jesús, y que tanto el sarcófago de la mujer diosa como los documentos hallados corren el grave peligro de ser destruidos si caen en manos eclesiásticas. Creado en 1188, el Priorato de Sion se compone de personalidades que permanecen en el anonimato pero que van sembrando todo un reguero de indicios, señales y códigos que hablan, en clave, de la verdad oculta. Grandes maestros, el grado más alto del Priorato de Sion, han sido, Sandro Botticelli, Isaac Newton, Víctor Hugo, Jean Cocteau. Y entre 1510 y 1519, año de su muerte, lo había sido Leonardo da Vinci, el hombre que más acertijos, símbolos y revelaciones sobre el Santo Grial dejó para la posteridad en algunas de sus obras más famosas. El tercer grupo que aparece es el Opus Dei, organización fundada por el español Monseñor Escrivá de Balaguer y sumida, desde sus inicios, en una especie de nebulosa secreta que ha estado en algunos momentos a punto de precipitarla al abismo de las sectas, repudiada por la Iglesia oficial. Las vinculaciones personales y las estrechas conexiones que mantienen entre ellos los componentes del Opus Dei y que van más allá de la simple práctica de una misma fe religiosa, la ostentación pública que realizan de un estilo de vida cristiana que hunde sus pies en la ortodoxia más acendrada y puritana, constituyen un buen contrapunto para enfrentarlos a la heterodoxia de un Priorato de Sion, claramente decantado hacia la herejía más abominable que pueda concebirse al considerar a María Magdalena depositaria de la Iglesia de Jesús, la encargada de su propagación y la viva representación del Santo Grial, puesto que lleva en sus entrañas la semilla de la descendencia de Cristo. El Opus Dei y el Priorato de Sion representan dos caras antagónicas, la intransigencia religiosa, frente a la revolucionaria y oculta novedad, lo viejo contra lo nuevo, la lanza, frente a la verdad desnuda. Finalmente, como cuarto grupo, se halla el mundo de la ciencia. Pero el de una ciencia sin escrúpulos dispuesta a desenterrar esa vieja máxima de Nicolás Maquiavelo, según la cual los fines justifican los medios. Es la ciencia ciega, la pseudociencia que no aporta ningún bien a la humanidad porque de lo único que se ocupa es de satisfacer su propio ego y cuyo legado, demasiado frecuentemente, es la destrucción y la muerte. Pero una vez más, la inteligencia prevalece sobre la maldad, del mismo modo que lo oculto se hace transparente y diáfano a través de un código, el código da Vinci, para cuya interpretación el ser humano ha de mostrar, y esperanzadoramente así lo hace, lo mejor que hay en él. Cuatro fuerzas enfrentadas, cuatro mundos irreconciliables, debatiéndose en torno a unos fines de borrosos límites. El código da Vinci nos sumerge en la poliédrica historia de los hechos imposibles que, no obstante, pueden trasponer los lindes de la realidad e instalarse junto a nosotros en el mismo lugar que ocupan hoy en día las ortodoxias más severas e intocables. En definitiva se trata de una novela muy apreciada entre los amantes de la conspiranoia, y entre los que desean solamente pasar un rato ameno leyendo una novela llena de detalles misteriosos.